manejar la frigidez en la mujer y la impotencia del hombre? Normalmente es un tema que se necesita ayuda médica, ayuda clínica, casi no se logra, pues hay terapias, digamos así, de la pareja, de comprensión, de estimulación, pero a veces ni comprensión ni estimulación alcanza. Entonces, esos casos siempre son de consultar. Por lo general uno recomienda que se consulte clínicamente, un sexólogo básicamente, y pues, usted sabe que las EPS no, para llegar a un sexólogo, eso no es tan sencillo, entonces es mejor pensar en consultar, en tenerlo aparte, digamos así, consulta particular. Tiene un costo, sí. Gracias a Dios en la iglesia también hay sexólogos, sexólogas, así que también puede pensarse, hermano, es que a mí no me gusta ir en converso porque también hay un peligro, que a veces donde se va donde un inconverso, termina el inconverso diciéndole, pues cómprese esta revistica o cómprese esta película, cómprese este estimulante, este lubricante, termina entrando por otro tema más de desorden, o búsquese otro que le haga ver si de pronto con otro se siente más. Entonces hasta eso sucede en el ambiente, entonces también hay que saber qué profesional se busca. Cuando se requiere uno busca, pues como en esa experiencia de sexólogos, ojalá con principios cristianos, que los hay. Algunos no son de la iglesia, pero son de algunas denominaciones, también tienen una base de principios y también puede ser valorado. ¿Qué hacer si tu pareja tiene eyaculación precoz? También necesita asistencia clínica. Todos los casos, rigidez, impotencia, eyaculación precoz, retardar, necesita ayuda necesariamente. Eso no, por más que se quiera la pareja ayudarse, no van a lograr del todo. Bueno, hay tres preguntas que tienen que ver con lo mismo. Dice, ¿es pecado las relaciones orales? La otra, ¿el sexo oral qué tan permitido es según la Biblia? Y si enriquece la relación de pareja. Y el otro es, ¿el sexo oral desagrada a Dios? La Biblia no habla del sexo oral, la Biblia no habla, entonces ni podemos decir que lo condena, ni podemos decir que lo santifica. Es decir, el sexo oral, más que todo en el caso ya de cómo manejamos, cómo orientamos, es uno, el tema de las caricias íntimas pertenecen a la intimidad de la pareja. Desde la enseñanza nosotros no promovemos el sexo oral, ni tampoco lo condenamos de una manera como si fuera pecado, porque si no está en la palabra, si Dios no, con todo lo que Dios nos conoce y sabe, no lo deja para que uno comenzara a inventarse. Lo que sí consideramos, o que se considera ya a nivel de la iglesia, que tenemos un diplomado en sexualidad, es que tiene unos componentes que son más de tipo de salud y unos riesgos que no se pueden minimizar, y es el tema de salud. Las bacterias que son más las que están en la boca que las que están en los genitales, porque los genitales, la orina se encarga de eliminar muchas bacterias, pero en la boca se crían las bacterias, es decir, en vez de eliminarse, en la boca lo que se mantiene. Por eso hay que tener una salud de una buena higiene. Entonces, la iglesia no entra, o bíblicamente, como no tenemos un soporte, no entramos a orientar, y también más depende de la relación de la persona, porque hay personas que se sienten haciendo algo que les causa repudio, porque también está asociado con situaciones que la persona ha vivido o conceptos que la persona tiene. Para algunos es tan sucio, no porque sea sucio como tal, porque los órganos en sí no son sucios, son limpios, sino que también pueden, al no hacerse una buena higiene, pues pueden tener una apariencia como si fueran órganos muy sucios, es decir, depende de la higiene. Pero algunos lo ven y lo asocian como algo muy perverso, lo asocian con cosas muy inmorales. Entonces también hay un tema de fe, hay un tema, o es un tema espiritual, llamémoslo así, de creencias. Pero pues la iglesia no puede decir,
es pecado porque no tenemos un soporte. No podemos decir es santo porque hay un soporte. Lo que sí hemos escrito y hemos dicho es que ese es un tema que la persona a nivel de la intimidad debe revisarlo, que no se hagan daño y que no vaya contra su vida ni espiritual, porque algunos lo toman de espiritual, hay que respetar eso. Si para alguien, dijo Pablo, comer carne es pecado, ¿para qué yo le quiero hacer comer carne? O para qué yo como carne delante de él, hablemoslo así, aunque no sea pecado, pero por causa de la conciencia es mejor uno. Entonces hay personas, hermano, para mi esposa es inmundo, pues entonces respétele, entonces no la obligue. No, pues que nosotros no lo consideramos, es un tema que ya ni la iglesia le dice hágalo, hágalo, o no lo haga. Sencillamente dice, eso es un tema que es de intimidad de la pareja. Lo que sí nos orienta o demora es que el tema de salud es un tema que juega un papel muy importante. Lo otro, hasta dónde la relación del sexo oral termina sustituyendo el sexo anal, perdón, el sexo vaginal, hasta dónde termina sustituyéndolo, porque algunos se satisfacen más con el sexo oral, que ya no tienen sexo vaginal, pene, vagina, lo que es coital que llaman. Entonces sustituyen. Entonces cuando se sustituye, pues se pierde el objeto mismo o el objetivo mismo de los órganos genitales. La vagina está hecha para el pene, en la relación íntima, digámoslo así, encaja y tiene todo el funcionamiento. La boca no fue hecha para el pene, o la vagina no fue hecho para que el hombre también. Hay unos riesgos. Entonces cuando se usa los órganos dándole otra función que para la cual no está hecho, pues es casi forzarlo y es donde puede causar alguna lesión, puede causar alguna afectación. Entonces, pero el sexo oral no es un tema que incluso no lo manejamos públicamente ni lo manejamos, es un tema que se maneja más bien con la pareja, pero pues aquí son todos parejas, pues igual lo preguntan, lo podemos hablar, pero respetamos mucho eso, porque la Biblia no lo aborda. Entonces, no sé si les queda claro ese puntico, pero es la manera en que lo hemos manejado hasta acá. La Biblia dice que mi cuerpo le pertenece a mi cónyuge. Pregunto, ¿tengo alguna limitación con alguna parte de su cuerpo o todo es todo mío? Todo es todo, pero para cuidarlo, no para acabarlo. Todo es para disfrutarlo, pero no de manera egoísta. Y ese todo está limitado hasta con el tema de salud. Es decir, no es lo mismo el cónyuge con un estado de salud afectada para una respuesta en la sexualidad. Hay que también compartir todo el cuerpo. Por ejemplo, hay quienes sufren de enfermedades que son muy dolorosas, que hasta el toque con el dedo a la piel es un dolor, que son dolores que incluso son diagnosticados, que personas que dicen que prefieren morir y no sentir el dolor porque causa mucho dolor. Entonces imagínense en la relación de pareja tomar el cuerpo sin tener en cuenta que tiene una afectación, hay un dolor, entonces también debe respetarse, debe cuidarse. El tema, por ejemplo, del mismo cuerpo, del tamaño del cuerpo, el grosor del cuerpo, digámoslo así, la estatura. Entonces no es pensar que el cuerpo es como un violín que se le da, como se dice, suene como suene, ¿no? Hay que saber, porque si no lo va a dañar, lo va a afectar. Entonces hay que conocerse muy bien. El tema, por ejemplo, de las probabilidades de enfermedades urinarias que se da más en la mujer que en el hombre, por una sencilla razón, hay que también valorarlo en la relación íntima. La manera en que se asea a la mujer, sus partes genitales o sus órganos, debe también ser muy cuidadoso, porque entre el ano y el ano y la vagina, en el caso de la mujer, hay mujeres que tienen más estrecho ese espacio, y eso la hace más propensas de enfermedades precisamente urinarias. Entonces también eso también tiene que ver. En la relación íntima, por ejemplo, el pene dentro de esas caricias puede llegar a contaminar la vagina o internamente, entonces puede causar enfermedades
que desde luego hasta algo dicen, pero son enfermedades venéreas, pero nosotros no tenemos relación con ninguna otra persona, pero puede ser que no hubo el cuidado suficiente, porque pues en la relación íntima hay toda una, digámoslo así, una afectación, digamos, en el sentido del tema de salud, si hay unos compromisos serios, y es que se puede afectar o se puede ayudar a que no se afecte. Entonces depende. Por eso el tema de que se acostumbra en lo posible que antes de tener relaciones íntimas la persona se haya aseado, es decir, el asearse sus partes genitales. A veces esa no es una buena práctica, no es una práctica que se use comúnmente, porque el deseo supera a veces, o el momento a veces aparece, y para ir a asear sus partes para tener una relación íntima, pues no, como que no es el momento, y dice, no me da. Pero es lo que debiera darse, pensando en el otro, pensando en no transmitirle al otro. En el caso, por ejemplo, los hombres, debemos aprender a bañarnos muy bien nuestro pene. En alguna ocasión invité a una profesional, enfermera profesional, a una conferencia con solo varones, ya adultos, para que nos enseñaran acerca de la higiene de nuestro órgano genital. Y para sorpresa, los más adultos decían, hermano, la verdad yo toda la vida me he bañado, yo no sabía que tenía que bañarme, ni sabía cómo tenía que bañarme. Porque parece que nosotros nos hemos bañado y a veces nos guardamos rapidito, pero el órgano genital del varón necesita Por eso los judíos se circuncidaban, por mandato del Señor, y como señal del pacto, porque tenía que ver con una señal de limpieza, para que en el prepucio no se guardara parte de la orina que se descompone. Entonces usted nota de que cuando uno no se asea bien, termina uno mismo rechazándose, huele a feo el miembro. Entonces, y si oliendo a feo se tiene relaciones íntimas, pues ya usted sabe lo que puede producir, y la mujer es muy sensible por el tema de lo que decía del ano y la vagina tan cerca. Algunas tienen más cerca esa parte, y eso las hace mucho más, digamos así, probable que se contamine, y el hombre puede aportar a la contaminación en el momento. Entonces hay que tener más cuidado. ¿Hasta qué punto puedo experimentar con mi pareja sin sentir que esté mal ante Jesús, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo? Bueno, en la intimidad no hay, digámoslo así, espiritualmente que se considera el sexo anal. Tampoco la Biblia habla del sexo anal, que sería pues lo más dentro de la sexualidad. El sexo anal se considera que no es conveniente, tomado desde la parte científica, la parte de la ciencia. ¿Por qué no es conveniente? Porque hay una afectación al ano, y es de mayor probabilidad de transmisión de enfermedad. Entonces se considera que no es conveniente por eso. Y lo otro, porque el ano, pues digámoslo así, su reducción no da para que pueda desde luego evacuar, digámoslo así, o tener ese acto coital de la manera más fluida. Es más fuerte, digamos. Entonces el sexo anal, no obstante, pues digámoslo así, la iglesia o el evangelio no establece y que se le diga sí o no, pero en lo que hemos considerado, tomado desde la ciencia, consideramos de que es más el perjuicio que puede causarse que el bien que puede causarse. Puede ser más de lesión, y más que todo que pierde la sensibilidad, los esfínteres que son los que cierran para que uno, cuando tiene las ganas de ir al baño, le dé tiempito para llegar allá. Hay unos, como se dice, los sensores, como diría uno, los sensores activan allí, y puede afectarse, y algunas personas que desde luego tienen relaciones sexuales anales pierden esa sensibilidad, y cuando menos acuerdan no alcanzan a ir al baño, y se les convierte para ellos más penoso y oloroso, no doloroso sino oloroso. Entonces por eso más bien, pues, sin embargo, pues es un tema de mucha prudencia. Algunos llegan al Señor, han venido con esas prácticas como tal, pues en enseñarles en el Evangelio pues los pros y los contras, no desde la parte espiritual, sino desde la parte ya más
de tema de salud. Bueno, esta ya casi que puede responder. Dice, ¿los juguetes sexuales convienen en una relación? Si decíamos que los juguetes sexuales, si Dios nos dejó zonas erógenas para activarlas, pues los juguetes serían innecesarios en ese caso. Y el adoptarlos sería suspender las zonas erógenas y terminamos acariciando más un juguete que el cuerpo del cónyuge. Y lo que Dios quiere es que nos acariciemos, que nos deleitemos, que nos gocemos con la mujer, no dice con el juguete, sino con la mujer. Entonces es más, sin embargo, cuando se requieren, pues lo que está dado es para como métodos terapéuticos. Es decir, cuando hay alguna situación de la pareja, pero ya los mismos sexólogos lo recomiendan, el uso, cómo y todo, entonces se pueden usar cuando ya son recomendaciones ya médicas que ayudan a la estimulación. Entonces en eso no, pero que también se considere pecado o no pecado, pues no, es más bien de que no sustituyamos lo que Dios nos ha dejado para que no usar, porque no sabe que le pone lo que no necesitamos. ¿La masturbación es pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? No se dice ni es pecado ni no es pecado, en la Biblia tampoco se habla, pero en la experiencia causa más daño que bien. Es decir, hace a la persona más esclava porque termina siendo adicta por un lado y lo lleva a la pornografía. Es como un paso muy cerquita, está muy cerquita la pornografía y afecta la relación íntima. Es decir, y es un tema consigo mismo que va a repercutir en la vida de otro y en la insatisfacción de otro y en el dolor de otro, porque de luego termina siendo para el cónyuge un desafío, es decir, o una afrenta. Es decir, ¿por qué no está conmigo pero sí quiere estar con él con él o ella con ella? ¿Y por qué si yo le puedo brindar la satisfacción íntima? Entonces casi es una anulación del cónyuge, una afrenta al cónyuge por una autosatisfacción, y la relación íntima no es de autosatisfacción, es de satisfacción mutua. ¿Cómo explicarle a alguien de la sexualidad sin tabú, sin miedo? Partiendo de que la sexualidad es santa, limpia y pura, es lo primero que hay que establecer, y que la sexualidad no pertenece a una parte de nuestro ser, sino que está inmersa en todo nuestro ser, cruza lo espiritual. ¿Por qué? Por ejemplo, tener relaciones con la esposa íntimamente no tiene ningún efecto pecaminoso, ninguna situación que condene Dios o que la persona vaya a ser condenada por Dios. Pero esa misma relación coital, tenerla con alguien que no es su esposo o su esposa, está tipificada como fornicación de adulterio, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, aunque el acto coital es el mismo, digámoslo así, es un acto de los miembros del mismo cuerpo, de los cuerpos, digámoslo así, pero dentro de este marco hay un asunto espiritual. El pecado no es genético, el pecado es espiritual. Entonces Dios determina en qué relación no es pecado el acto coital y en qué relación sí es pecado. En el caso de la homosexualidad, personas bisexuales, entonces hay una relación. Desde luego puede ser funcional en un momento dado, aunque no lo es, pero puede ser funcional para ellos, decir que le sienten bien, pero Dios lo tipificó de que no es la forma, no es para ese uso, no es dentro de ese aspecto. Entonces la sexualidad hay que explicarla desde lo santo, limpio, puro, pero de que hay unas leyes espirituales que Dios determina y que no es para ofender o hacerle mal al hombre, sino para hacerle bien. Es decir, Dios los mandamientos no nos dejó para estorbarnos, sino para que nos vaya bien. Quien tiene mayor probabilidad de una vida sana es el que tiene un solo cónyuge, y eso está determinado por la ciencia, ni siquiera es porque ahí lo diga, es que la ciencia misma dice que las personas más sanas en la vida son las que tienen fidelidad, y eso está por datos estadísticos, de estudios. Así que conviene tener solamente una y la mujer solamente tener uno, porque eso le hace bien a su vida, le da tranquilidad, le da paz. Lo contrario sería exponerse a una cantidad de problemas que se puede ahorrar. Entonces básicamente mostrar la sexualidad como santa, pura, limpia,
pero también entre un marco espiritual. ¿Por qué es casi obligatorio satisfacer al varón sexualmente para evitar que sea infiel, pero las necesidades emocionales, sentimentales de la mujer pasan sin importancia? Porque hay una mala educación sexual, hay una mala comprensión de la sexualidad. La sexualidad no es para que el hombre la satisfaga. Dios no hizo a la mujer en razón al hombre. Dios hizo a la mujer en razón a su propósito de hacer hombre y mujer. Es decir, el Dios no hizo a la mujer para satisfacerle las necesidades al hombre, porque no es la mujer la que le satisface las necesidades al hombre. Es Dios el que le ha dado la satisfacción al ser humano. Indistintamente en su individualidad puede estar satisfecho, es decir, en su vida personal. Entonces, lo que se busca ya en la relación íntima es una satisfacción mutua. Entonces, cuando hay una relación donde la mujer le satisface a él y ella no, muestra que él tiene una actitud machista, egoísta, de autosatisfacción, y eso no corresponde a un matrimonio. Un matrimonio corresponde donde el uno se preocupa por el bienestar del otro, el que el otro disfrute y debe tener la misma libertad en la relación íntima. No existe una libertad mayor para el hombre o para la mujer en la relación íntima. La libertad es la misma, de exponer su deseo, de presentar su necesidad, de hasta mostrar el momento en que no está dispuesta o no está dispuesto, saber negociarlo, saber llegar a un acuerdo frente a eso, tener paciencia, poder comprender. Si el médico dice tiene que quedarse 3 meses sin tener relaciones íntimas, por eso no se va a escarriar, ni se va a perder, ni se va a pervertir, no. No necesitas tener paciencia, hay que administrar la sexualidad. Es decir, la sexualidad es tan manejable que uno puede vivir sin sexualidad y muchos años, y no porque no tenga el deseo, pero puede ser administrado. Pero por ejemplo, la persona no puede vivir sin comer. Quiere decir que la sexualidad sí es más administrable que la comida. Uno sin comer se muere, pero sin sexualidad igual sigue bien. Así que no es que el acto sexual es que eso me da la comida de todos los días, no. Entonces sí se puede administrar, hay que también dosificarlo, saber administrarlo. De hecho, Dios nos ha dejado, en caso de las mujeres, momentos especiales para que lo disfruten. El hombre, inteligencia también nos ha dado para disfrutarlo y saber administrarlo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que serán una sola carne? Y si alguno de los dos es infiel, ¿sería una sola carne con la pareja o con la otra persona? El ser una sola carne se debe a dos cosas. Uno, a la relación íntima. Será una sola carne tiene que ver con la intimidad, pero también tiene que ver con el hacer familia o el ser familia. Entonces, ser una sola carne, en otro texto, en otra versión de la Biblia dice, vivirán ya no como dos separados. ¿Qué quiere decir eso la carne? Que van a vivir dos, pero no como separados. La infidelidad rompe la relación matrimonial, como, digámoslo así, afecta la relación matrimonial. Pero aunque afecta la relación matrimonial, no es, digámoslo así, de manera directa de que ya antes se acabó el matrimonio, porque el pecado de adulterio también lo perdona Dios. Es decir, la persona puede arrepentirse, la persona puede convertirse, la persona puede entrar a cambiar. La Biblia diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. El que peca es aquel que cae en un momento dado, pero el que practica el pecado es el que ya se convierte en una persona que ya está, en este caso, en infidelidad permanente. Entonces no se busca que si pecó, entonces ya, hermano, sepárese porque ya es causa de divorcio. La primera opción es el perdón y la segunda es la reconciliación, para lo cual necesitan ayuda divina, ayuda pastoral, acompañamiento, porque aún los pecadores se perdonan y los pecadores se reconcilian. Los creyentes también debemos perdonarnos y reconciliarnos, aunque no se promueve la infidelidad, pero la infidelidad no puede ser razón, como se dice, algunos buscan la infidelidad, incluso buscan que el otro sea infiel para poderse zafar de una relación pensando en otra persona. Quiere decir que son más infieles, entonces estos que están buscando que el otro cometa infidelidad
Y cuando la persona ha sido infiel o ha ido infidelidad, pero tiene relaciones íntimas, luego quiere decir, pero me fue infiel y yo eso no lo voy a perdonar. Pero ¿por qué tuvo relaciones íntimas? Quien se une nuevamente quiere decir que se ha reconciliado. Entonces, algunos buscan es luego enfrentarse, buscar alguna razón, pero la iglesia promueve el perdón, promueve la reconciliación, y entre ellos tenemos muchos hermanos que Dios los ha restaurado y hermanas que Dios las ha restaurado y hoy tienen sus hogares. No es tan sencillo porque es un proceso muy fuerte, digámoslo así. Sí hay una afectación muy grande, no se puede desconocer la parte emocional, la parte, digámoslo así, de la parte psicológica de la persona, pero con ayuda y ante todo con la ayuda de Dios pueden salir adelante. Entonces, pero sí afecta, claro, hay un tropiezo en la relación, hay una afectación, se pierde la confianza, ante todo, que es lo primero que se pierde, y a partir de ahí pues hay una situación que es de construir o de reconstruir. Así que es más complicado reconstruir que construir. Es decir, cuando ya se ha construido y se derriba para volver a construir tiene mayor costo. Entonces, pero ahí se puede salir adelante. Es normal que debido a la poca atención que se recibe afectivamente se pierda el deseo sexual por la pareja. Sí, la sexualidad es de estimulación, y el no ser estimulada pues pierde la persona motivación y hasta puede llegar un momento de cual negación, es decir, aún teniendo el deseo, niega tener el deseo, es decir, una aversión al sexo, una aversión, digámoslo así, le coge pereza, y entonces porque sus experiencias las va guardando en su memoria. Y el cuerpo, la sexualidad depende de la memoria de la persona, depende de la mente de la persona. El activador, el órgano generador de la sexualidad es el cerebro. Así que los órganos no tienen cerebro. El cerebro es para todo el ser, y ahí están los órganos genitales. Entonces, cuando hay una afectación, digámoslo así, en la memoria, digámoslo así, en el sentido de que guarda recuerdos desagradables, palabras hirientes, y se entiende, por eso hay que ser sanados. El Señor brinda sanidad también para que la persona pueda disfrutar de la sexualidad sin estar recordando episodios. Pero sí se puede la persona abstener y afectar y que el deseo desaparezca, puede desaparecer. No es que no tenga la capacidad o que ya no haya respuesta, sino que la persona no tiene los estimuladores o lo que llaman los satisfactores que le producen el suplir la necesidad. No obstante, es una necesidad, pero es una necesidad administrable. Bueno, hay dos preguntas sobre lo mismo. Dice, una vez alguien dijo que hacerle sexo oral o hacerle acto sexual con la parte trasera de su esposa, ella queriendo, es pecado. Y la otra dice que el sexo anal y oral se debe practicar en el matrimonio cristiano. No, eso no entra en la línea. El cristianismo no orienta ni establece pautas de cómo tener las relaciones, por ejemplo, en cuanto a posiciones. No lo han preguntado, pero a veces preguntan sobre posiciones, hermano, ¿en qué posición? En esta, tiene nombre cada posición. En eso es un tema que tiene que ver más con la persona, más con la contextura física, más con la respuesta misma, digámoslo, del cuerpo, la sensibilidad del cuerpo. Entonces, en eso es muy respetable. Ya el sexo anal y oral, pues lo que explicaba anteriormente. Bueno, esa pregunta la hicieron en la tarde, pero sí. Después. Bueno, dice, ¿me puedo volver a casar según Dios y la Biblia? La Biblia muestra que la persona divorciada puede, al casarse, es decir, casarse puede casar, el tema es en qué condición queda espiritualmente. Entonces, aquí hay un dilema, y es, la persona puede casarse y quedar en adulterio. Es decir, si no, la única razón que el Señor estableció es la fornicación. La fornicación incluye toda práctica inmoral sexual. Es la única causal que el Señor estableció para que, digámoslo así, se diera un divorcio. No obstante, uno entiende que Dios perdona cuando una persona se arrepiente. Entonces es un tema muy delicado, que si uno lo abre o lo generaliza, puede terminar condenando al que Dios ha perdonado o perdonando al que Dios tiene condenado. Es decir, es un tema que es más de la relación de la persona con Dios que de la iglesia con la persona.
nosotros construimos matrimonio y fortalecemos matrimonios pensando en la permanencia del matrimonio. Cuando llega el momento en que la persona decide separarse, aquí la iglesia ha establecido que haya un tribunal que sea el que se encargue de dar un concepto favorable o desfavorable respecto a si la persona se puede volver a casar o no, desde la parte eclesial o espiritual, porque cada caso es particular. Entonces no se puede generalizar, no se puede decir, bueno, se puede divorciar y se puede volver a casar, ya no hay problema, ¿no? En la iglesia solamente tenemos un tribunal que se encarga de valorar, porque hay muchas cosas que se analizan de fondo. A veces la persona que no adulteró termina siendo tan responsable como el que adulteró, porque fue la persona que se encargó, por ejemplo, de negarse al otro y de buscar, y hasta le dijo al otro, pues busca a ese otro, que le satisfaga, ya que yo no lo hago, pues hágalo. Y le trajo a la persona, se la metió, pues no es justificador de todo, pero sí de maldad lo hizo, para luego acusar al cónyuge diciendo, es que él me fue infiel. Pero ¿en qué contexto? Usted lleva 2 años que no tenía relaciones íntimas con ella, y además ese señor que le trajo es su hermano, y lo dejó ahí, y un hermano perverso lo dejó al cuidado, como se dice, de la casa. Entonces algunos lo han hecho a propósito. Entonces eso también, por más que se le diga puede casarse, Dios es el que sabe, como se dice, realmente en qué condición espiritual ha quedado. La iglesia lo que vela es por la salvación de todos. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, debido a eso somos cuidadosos y respetuosos. La persona la adulteró, pero si el Señor la perdonó, es un asunto de Dios y la persona. ¿Y qué queremos? Pues que se salve, eso es todo. Ya entra en nosotros de que si se salva o no se salva, ese no es nuestro trabajo. Entonces somos muy respetuosos, así que ningún pastor tiene autorización para decirle, hermana o hermano, divórciese, cásese otra vez, que usted queda bien. Es decir, o para decirle, hermana, si usted se vuelve a casar, usted es una adúltera, o usted es un adúltero si se vuelve a casar. No, la Biblia no condena al divorciado, la Biblia condena al fornicario y al adúltero. Es decir, no dice, manifiestas son las obras de la carne, que son rechazo, separación, divorcio, aparece fornicación, adulterio y otras cosas más. Así que hay que respetar esas decisiones. En la iglesia hay muchos hermanos divorciados que incluso no quisieron divorciarse, los divorciaron. Entonces no se trata, hermanos, que él quiso divorciarse, no ha divorciado, un divorciado aquí en esta iglesia, no más testimonio, no. Muchos de ellos dicen, hermano, incluso yo estaría dispuesta a perdonarlo a él después de divorciado y casarme con él. Llevamos en la iglesia, hay un matrimonio que llevan 4 matrimonios. Se han divorciado 3 veces ya y se han vuelto a casar 4 veces y están ahí. Uno dice, se volvió una recocha. Ya el tribunal dijo, bueno, ¿y esto qué es? Pero ya muestra que son personas que se divorcian ya por un mal genio, un arrebato, y entonces hay que cuidar mucho de eso. ¿El sexo se debe practicar cuando el hombre lo disponga? No, debe ser en mutuo acuerdo, porque pues no se trata de una violación, decía, sino de compartir juntos. La última, ¿cómo debe ser la relación sexual en el matrimonio cristiano? No solo coital, es decir, no solo de pene y vagina, sino que la relación sexual tiene que ver con las caricias, el acompañamiento, el buen trato, la ayuda mutua en tareas de la casa. Todo eso hace parte de una buena sexualidad. La comprensión en el tema de salud, la comprensión en el tema económico, el tema de los hijos, el asumir responsabilidades mutuas. Es decir, juntos compartimos todo en casa. Somos tan responsables los hombres de lavar la loza como las mujeres. Somos tan responsables de lavar la ropa como las mujeres. Somos tan responsables de ver por la arriendo de la casa como las mujeres. Así que no es que Dios dijo, bueno, los hombres traen plata y las mujeres se gastan la plata. Los hombres trabajan afuera y las mujeres trabajan en la casa esperando que lleguen ellos para atenderlos. No. Por eso hay que dejar fuerzas para llegar a la casa a barrer. Dice, hermano, pero yo soy una doctora.
deje fuercitas porque usted también es doctora, pero también es mamá. Y una cosa es ser doctora y otra cosa es ser mamá. O ser esposa. Entonces, deje fuercita para mamá y como esposa. Porque son roles, digámoslo así, que debe asumirlos. No porque yo soy entonces el empresario, entonces yo no soy papá. No, sé, es empresario. Y como empresario tengo mis empleados y ellos los mando. Pero como papá le doy ejemplo y trabajo con ellos en casa. Entonces debo saber. Entonces soy empresario, allá mando, pero aquí en mi casa, entonces también escucho a mi familia, también lo escucho porque somos una familia. Aquí, esta no es mi empresa. La casa ni es un restaurante ni es un hotel. En el restaurante se paga para que le sirvan. En la casa no se paga para que le sirvan. Nosotros nos ayudamos, nos servimos, aún sin plata. ¿Por qué? Porque nuestra razón de ser es ser una familia, ser un equipo. Hacemos una labor mutua, nos ayudamos. Si uno está enfermo, el otro entonces ayuda a suplir la necesidad del que está enfermo. Si alguien viajó, el otro está pendiente para atender los asuntos que al otro le corresponde, digámoslo así en sentido figurado. Entonces, somos familia. Entonces, en un hotel se paga para que luego dejen dormir a uno, pero uno no hace nada sino pagar. En la casa, además de traer la cobijita, hay que comprar la camita, hay que arreglar la cama, hay que hacer la casa. Y eso es trabajo de los dos, y cuando tiene ya un hijo, de los tres. Cuando tengan 2 hijos, de los 4. Cuando tengan 3 hijos, entonces son de los 5. Y si hay más hijos, entre más hijos haya, mejor nos va. Porque menos nos toca. Porque mejores son 2 que 1. Entonces, ¿cómo no va a ser mejor 3 que 1? Mejor 4 que 1. Entonces, en una casa, dice el Señor, mejores son 2 que 1 porque tienen mayor ganancia de su trabajo. ¿Quién trabaja? Pues los 2. Porque si yo estoy solo, tengo que ver por toda la casa. Pero si está mi esposa, entonces entre los dos nos repartimos las tareas. Entonces ya me merma. Es decir, usted sabe si está bien casado o si usted no está como tan bien casado, en el sentido no están llevando las cosas bien, a partir de revisar su soltería y su vida casada. Si usted de casado tiene más trabajo, quiere decir que usted, como se dice, está llevándole la carga al otro y está asumiendo tareas del otro porque debiera estar más descansado. Cuando alguien se casa y dice, hermano, pero ahora sí, hermano, si no me queda tiempo de nada, quiere decir que no está casado, sino esclavizado. Hay muchos que tienen esclavos, al marido como esclavo o a la mujer como esclava. Entonces algunos son reyes y tienen sirvientes. Y decía yo esta semana, creo que dije, entra al baño y sacaron allá hasta el papel higiénico lo pide. Entonces no, uno tiene que ser responsable, uno tiene que llevarlo o tenerlo, la toalla, uno mismo, que hay que recoger, pues en vez de mandar tanto, ayude. Entonces en una pareja uno no se casa para que el otro le lleve las responsabilidades a uno. Uno se casa para compartir las tareas que me corresponden. A mí me corresponde hacer todo en la casa, pero como está mi esposa, entonces nos repartimos las tareas. Sí me corresponde todo, pero ya entre los dos me corresponde menos. Eso es todo. Y si están los hijos, entonces ya nos corresponde menos. Esa es la finalidad de Dios. Listo, entonces muchas gracias a todos. Desearles muchas bendiciones en el matrimonio y que disfruten esta vida en pareja que será de mucha bendición.